Bueno, Millicent hablaba sobre la creación del Gabinete de Juventud, que es de suma importancia y que se debe hacer desde la Presidencia de la República. Pero yo creo que aquí, así como hay temas pendientes con juventud, yo creo que hay temas pendientes también con medio ambiente. ¿Y por qué yo traigo este tema? Porque todas las semanas nosotros vemos que medio ambiente coloca sanciones, retira permisos, somete a la justicia a personas por que, digamos, violan la ley. 6400 de medio ambiente, pero vamos a decir, sacan tierra, sacan arenas, la tala de árboles, lo que usted quiera, invaden terrenos. Pero miren qué pasa. He escuchado algunas críticas desmedidas hacia el Ministerio del Medio Ambiente, y no es porque ahí esté como ministro Orlando Jorge Mera, que es, digamos, un referente para nosotros y amigo de este programa. No es por esa realidad que yo voy a decir lo que voy a decir hoy, sino por algo más estructural. ¿Qué ocurre? Aquí hay 3 grandes ministerios: Educación, Salud Pública y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿verdad? Sí, eso es así. Esos son los 3 grandes ministerios que hay en este país, los 3 grandes ministerios. Y realmente son los que más influyen sobre la vida de la gente, porque usted está hablando de la educación que reciben, de la salud que se le ofrece o la prevención en salud, y el Ministerio de Obras Públicas, que es lo que condiciona realmente la movilidad social en un país, ¿no? En términos de infraestructura. Ahora bien, desde mi perspectiva, después de esos 3 grandes ministerios, el cuarto o el quinto debería ser el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, la República Dominicana se encuentra en el top 10 de los países con mayor vulnerabilidad en términos medioambientales. A pesar de que nosotros apenas aportamos el 0.046% de los gases de dióxido de carbono a la capa de ozono, que es nada, nosotros estamos en el top 10 de los que más afectados pueden ser por el cambio climático. Pero no solamente eso. Si ustedes visualizan los microclimas que existen en la República Dominicana, pero ustedes se darán cuenta, señores. Usted va a las dunas, un clima. Usted va a Pedernales, un clima. Totalmente. Usted va a la provincia de Aragua, un clima. A la región de Aragua, un clima. Usted va a los Haitises, un clima. Usted va a Constanza, otro. A Jarabacoa, otro. Tú vas a Piantini y hay un clima, y vas a Arroyo Hondo y hay otro. O sea que no te vayas tan lejos. Entonces, lo que estamos hablando es de diversos climas dentro de un propio hábitat. Ahora, en la República Dominicana también hay demasiados espacios que son responsabilidad del medio ambiente: reservas científicas, reservorios de aguas, áreas protegidas, parques nacionales. Entonces, cuando usted ve realmente la responsabilidad que tiene ese ministerio, óigame, es difícil dar abasto. Con la estructura que tiene, pudiera hacerlo, pero con los recursos que se le asignan, es imposible. Entonces, yo quiero destacar la labor que se ha venido haciendo de ese ministerio, porque leí esta mañana muchísimas noticias y en la semana siempre escucho gente criticando, pero la verdad es que la exigencia medioambiental en la República Dominicana hay que ponerle ojo ya rápido, y hay que hacer una ley de cambio climático y una ley de transición ecológica rápidamente en este país para que podamos tener el marco legal y normativo jurídico específico para poder actuar sobre eso. No sé qué ustedes piensan. Mira, yo estoy de acuerdo en algunas cosas. Tendría que conocer más a profundidad cuál es la propuesta, si es que acaso tú estás sugiriendo que se creen otras instituciones instituciones para descentralizar un poco. No es la descentralización. Que centralicen más. Es la asignación de los recursos. Es la asignación de los recursos necesarios para poder trabajar de forma correcta frente a los desafíos medioambientales que tiene este país. En eso estoy de acuerdo, porque ese ministerio, señor, es un monstruo. Es uno de los ministerios que a nivel de organigrama es un ministerio que es nacional. O sea, el ministerio es un monstruo y tiene muchísimas responsabilidades. Yo estoy de acuerdo contigo. Y además está lo primero. O sea, para mí lo primero para uno hacer un buen trabajo en una institución es tener la voluntad política
y tener la determinación de enfrentar intereses y de cumplir las leyes. Y eso, don Orlando Jorge Mera, desde el día 1 que llegó, que se anunció su designación, yo recuerdo que él difundió un video donde él lo decía, miren, yo vengo aquí a medio ambiente sin ningún interés. Yo vengo con la única intención de cumplir las leyes. Recuerden que él, de hecho, es abogado. Totalmente. Y que hubo personas que no entendían su designación en esa cartera. Al final, él lo que está tratando de impregnarle a esa gestión es un enfoque legalista. Y como tú dices, Yuri, que me parece que es muy humilde de tu parte reconocerlo, eso te da mucha justeza. A cada rato hay noticias de cancelación. Por ejemplo, hoy, en el Hoy justamente, habla de cómo Medio Ambiente canceló la autorización a Caribbean Industrial Park en Santiago. ¿Y qué me llama la atención de esa noticia? Que dice el nombre de la empresa, ¿verdad? Dice por qué se le canceló, dice cuáles son las sanciones, pero no lo deja ahí. Dice con nombre y apellido el propietario de esa empresa. Entonces eso está hablando de valentía. Por eso secundo en todas tus partes, Yuri, esa referencia que hace de que hay que entonces aumentarle presupuesto. Y déjame decirte, ya para cerrar y darle paso a mis compañeras, que difiero. Y me duele mucho diferir de algunos, inclusive comentaristas, comunicadores, opinólogos, que para mí son una escuela, son una institución a quienes yo respeto y admiro tanto. Pero me parece que en la forma en que critican el trabajo de Orlando Jorge Mera en Medio Ambiente están siendo injustos, porque hay que reconocer de dónde él viene. Él viene de una gestión que fue un desastre, y Liz lo sabe. La gestión anterior fue un desastre. Entonces, don Orlando Jorge Mera, dentro de ese desorden y de ese desastre, por lo menos se ha caracterizado por tener la voluntad política de comenzar a sancionar y de escuchar a la gente. Usted hace una denuncia en las redes sociales e inmediatamente se le presta atención. Miren, yo creo que hay dos razones, a mi entender, para eso. Y voy a empezar por lo último que tú señalabas. ¿Por qué yo creo que se le ataca tanto? Señores, el rol en la representación electoral que tuvo Orlando Jorge Mera en la campaña realmente fue bastante desafiante frente a los demás partidos con los que tuvo que interactuar. Es probable que algo de eso tenga que ver y lo que está por venir. Porque pero yo te voy a decir una cosa, Rosario, el medio ambiente aquí no se puede politizar. No, pero va lo siguiente. Okay. Esa no es la principal razón que yo veo. Empiezo por ahí porque fue lo último que señaló Millicent. Sí, es verdad. Una de las principales razones que yo creo que hay para el tema económico, que era lo primero que tú señalabas, es que, como tú dijiste, ¿cuáles son los tres grandes monstruos? Obra pública, salud pública y educación. El último, educación, tuvimos que hacer un pleito de tiempo para alcanzar el 4%. Salud pública, mañana fuera, no queda de otra, y obras públicas es lo que se ve. ¿Qué pasa con medio ambiente? Esta semana yo veía un despacho de prensa que tuvo el ministerio sobre el trabajo que van a hacer con las aguas subterráneas. Y dentro de las cosas que señalaba el ministro ahí, señalaba, por ejemplo, que el 97% de las aguas dulces disponibles en el planeta son subterráneas. Señores, ¿quién ve las aguas subterráneas? ¿A quién le importa eso? ¿Quién habla de eso? Poquísima gente. Pena que no nos importe tanto por lo que señalaba Yuri al principio. Otras cosas que señalaba o que señala ese informe de prensa del ministerio de esta semana es que, por ejemplo, en Asia y el Pacífico, que es donde existe la menor disponibilidad de agua per cápita del mundo, se prevé que las aguas subterráneas aumenten su consumo un 30% para 2050. ¿Quién se pone a hablar y a prestarle atención a las cosas que no se ven, a lo que está por debajo de la tierra? Pero no a los minerales y a los metales preciosos que están debajo de la tierra, a las aguas. Son poquísimas las gentes y muchísimos temas más que están dentro de la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, que no necesariamente son temas que importen tanto. Y por eso yo creo que hasta cierto punto el medio ambiente se convierte en la cenicienta. Y me llama la atención otra cosa. En los últimos gobiernos que nosotros hemos visto, no solo en el del PRM, ahí se pone gente, a pesar de que Millicent, como tú señalas, la gestión pasada dejó mucho que desear, pero ahí se ha puesto gente con un perfil bastante interesante, desde Domínguez Brito, Jaime David, Fernández Mirabal, Domínguez Brito, o sea, eso es fuera de serie, señores. Yo que conocí el trabajo de esos dos hombres, y ahora Orlando Jorge Mera, qué sensibilidad, a pesar de ser tremendo profesional del derecho, tremenda representación en materia electoral del PRM, qué sensibilidad tiene para el tema del medio ambiente. Ministerio fue
fue el empresario del aguacate. Sí. Fue el único. Pero Sí, miren, fuera para de que coro, veamos el panorama. Pero lo que yo conocí de medio ambiente, o sea, lo bueno fue justamente de la gestión de Domínguez Sí. Brito. Y Jaime Mirabal, que se fajó a La sembrar primera vez que yo fui al árboles. Cachón de la Rubia, Claro. señores, Y- fue la gestión de Jaime David Fernández Claro. Mirabal. Y ver cómo ese hombre acariciaba unas matitas, eso era una cosa No, y mencionar a Fran Moya Pons, civilidad y el Que que interés fue verdad el real. primer ministro Sí. Fran Moya Pons, que Sí. fue el primer ministro y que bueno, no tengo que presentarse, ustedes saben que es un Tremendo. honorable. Muy Tremendo. buen- Pero muy lo que buen dice historiador. Melissa es importante. Busquen la historia. El primer ministro que comenzó la persecución contra los constantes violadores que todavía existen de todos los parques que mencionaba Yuri fue Francisco Domínguez Brito. O sea Sí. que desde un punto de Sí. vista, a veces es necesario tener abogados como el actual Sí, ministro. sí, sí. Con el Sí, tema no, de- y aquí somos justos, aquí Con los, el tema- los enfoques sí. no es un tema de partido, es un tema No, de con el país. tema del El que lo país, hizo bien, lo hizo bien. yo El lo que lo dije. hizo mal, Con el lo tema del hizo mal. guaconejo, por ejemplo. No, de verdad, Sí. fue uno de los árboles más atacados. Y Claro. recuerdo que la gestión de Francisco Sí. Domínguez Brito, más allá de lo mediático que pudiera ser, hubo un constante ataque a los depredadores de este tipo de árboles. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, iniciar por lo básico debe ser, digamos que, o sea, para poder dar el siguiente paso debemos cumplir primero con la etapa prima, con la etapa de, primero, la reforestación en los lugares donde se amerita, la persecución de aquellos espacios donde todo el mundo sabe el negocio que se ha dado en muchos espacios, porque es el tema, fundamentalmente, que choca con el empresariado en el tema de la agricultura, choca bastante con el empresariado en el tema de las zonas que son utilizadas con el propósito de desarrollar empresas, en el tema de la exportación de carbón, son de los tres elementos Sí. fundamentales que generan una mafia enorme en torno a la imagen del medio ambiente y al tema medioambiental en República Dominicana. Y bueno, en alguna medida yo creo que sobre esos pilares debe descansar la labor, por lo menos en una etapa prima de este tema. Ya ahí pudiéramos, digamos que, iniciar con discusiones un poco más profundas sobre temas como el cambio climático y demás, Transición que son, ecológica, que todo son eso, claro, claro. que son, digamos que estímulos hacia, digamos, una corriente un poco más ecoamigable y más en el tiempo más sostenible, que es el término que se claro. utiliza en estos momentos para esos aspectos. Que es lógico porque si es tan cambiante, digamos, el clima, los fenómenos que pueden, digamos, azotar a la República Dominicana, nosotros tenemos que estar en capacidad de responder y reaccionar ante esos fenómenos. Y si no nos preparamos, si vivimos dejando de lado un tema de suma importancia para un país insular como la República Dominicana, completamente rodeado de agua, pues lo que nos espera tal vez no sea tan halagüeño. Es que tan somos alentador. más reactivos, no somos tan... Ahí que está el tan problema proactivos. principal de nosotros. Lamentablemente, y sobre todo en medio ambiente, ¿no? Que la gente hasta que no ve el impacto o el efecto, pues no nos preocupa y no nos interesamos por el tema hasta que vemos las consecuencias medioambientales. Ese es el gran problema, que nosotros somos reactivos y no tenemos una posición proactiva ante los temas, no solo con ese, Sí. con prácticamente todos los Casi temas. todos los temas. Casi todos los temas. Bueno, señores, el Partido Revolucionario Moderno reunió ayer a su comisión ejecutiva, Qué ¿verdad? bueno. Comité Nacional. Al Comité Nacional Ay, no se Para- confunden con los nombres. para, Sí, porque las instancias ¿Cuántos Para- organismos de dirección que tiene el Yo PRM? digo, Sí, porque para elegir. Edu, uno está acostumbrado gana, digamos, no sé. Lo que dos o pasa, tres lo que del pasa PRM. es que a veces uno Del se PRD. confunde con el PRM y uno tiene que hacer yo por lo menos tengo que hacer mi tarea Y porque tú. uno con tanto tiempo con el PLD conoce muy bien los organismos del Sí, PLD, sí, sí. ¿verdad? La gente conoce muy bien los organismos que son básicamente dos, Comité Central y Comité Político, pero el PRM tiene varios que- organismos. No, y además es un poco más nuevo. Sí, recuerda, exactamente. también es Pero nuevo. bueno, reunió a su comité nacional para elegir el método de selección de su presidente, de su secretario general o secretaria general o su presidenta y digamos las autoridades de ese partido. Muchas, digamos, opiniones encontradas, tanto en las redes como en los medios de comunicación, sobre la posible coherencia que ha podido mostrar o no esa organización política al definir que aproximadamente 2.500 personas, nada más, serán las encargadas de elegir las autoridades. Yo no puedo ser demagogo con este tema,
porque soy político. Esa es la decisión normal que debe tomar un partido en el gobierno. La más fácil. No es la más fácil, es la más conveniente. Fácil, carajo. No Tú ves lo que necesariamente viene es la ahora, más muchacho. democrática. Ah. No estoy diciendo que es la que reivindica el derecho de los militantes y las bases de un partido a participar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en política muchas veces se hace lo que conviene. Y nosotros siempre hablamos Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si el PRM no salva sus circunstancias, no se salva en ellos tampoco. Y en términos estratégicos, que sea a través de una convención de delegados, que se puede, porque esto hay que entender, Millicent, que es un ambiente controlado ese. Sí, Es un ambiente controlado. exacto. Una convención de Pero empleados. Eso es Es lo una que- convención de empleados, como dice pero Guido, eso- ¿verdad? eso es lo que El me poder de un eso- decreto y un lapicero, eso es lo que le da el Ah, presidente. Tanto Eso, así eso, no. Miren, Ahora, Tanto es, así no. es Eso es lo que a mí me definitivamente lo más preocupa. conveniente para el PRM. Pero que para sea- la democracia no lo es. Y para así las es. bases del partido No, así no es. lo es. Y para la sociedad dominicana, que es una sociedad que aboga porque haya democracia y apertura, y porque entiende que los partidos políticos, que son los instrumentos que generan políticas públicas, son los que tienen que comenzar internamente a ejecutar acciones democráticas, porque si tú siendo partido no eres lo más democrático, no eres lo más abierto, no eres lo más participativo, ¿qué va a pasar cuando en vez de un partido te toque a ti dirigir un Estado? Esa es la crítica que yo como ciudadana hago, y la hago desde fuera, no conozco las intríngulis. Tú como político has añadido elementos interesantes, pero agregar a eso también el historial del PRM, Ah, no, eso sí. las posiciones que Eso hoy sí. día se contradicen porque cuando eran víctimas de un secuestro interno en el PRD, que yo también lo dije responsablemente, o sea, lo que pasó en el PRD fue horrible y eso motivó que mucha gente dignamente saliera del PRD a formar el PRM. Entonces, uno aspiraba como ciudadana, porque en ese pleito uno no tiene, ¿cómo que se dice? No tiene doliente. No tiene vela en ese sentido. Pero uno como ciudadano, entendiendo que los partidos políticos son instrumentos claves del Estado, tienen que tener prácticas democráticas. Yo creo que la decisión del partido ha sido una decisión bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente, una posición coherente. Creo que Coherente actualmente. en la situación que vivimos, ¿Cuáles? en la situación que vivimos actualmente, y ¿Cuáles? me la voy a jugar. ¿Pero cuáles? Internamente en el PRM y también la bueno. situación que se está viviendo afuera, porque No, hay que no, ser no. realidad. ¿Cuál es la Yo te voy a situación poner afuera? un ejemplo a ti y lo voy a hacer bien llana. ¿Tú crees que es lo mismo convocar a una convención interna a nivel nacional en todos los parámetros de un partido, hablando económicamente, que hacerla como delegado? ¿Quién, bro? Pero ¿Tú el crees P- que es lo mismo a pero nivel perdón, económico? Pero el PRM tiene su presupuesto Pero con ese perdóname, propósito. independientemente. ¿Lo va a donar lo que no se Lo que utilice ahí? pasa es que, mira, así como hablamos Vamos de a ver, coherencia, que lo tenemos que donen, hablar de que no donen coherencia. nosotros. Coherencia ahí. Tenemos que hablar Ay, de mi coherencia madre. a nivel generalizado. Y venimos, ¿qué hemos visto en el pasar del tiempo? Yo creo que no es forma de criticar, yo creo que el partido tiene sus métodos y que fueron aprobados de manera unánime, donde se vio ayer que hubieron notas disidentes dentro, eso es correcto, que hay mucha gente también que no está de acuerdo, pero bajo las circunstancias que vive el país y bajo las circunstancias también que vive el partido, porque hay que ser realistas, es lo más conveniente y fue aprobado de manera unánime. Aquí no se está violentando ningún tipo de ley. No, mi pregunta realmente va dirigida a si esto es un mecanismo o un método del PRM que procura reelegir sus autoridades actuales. ¿Qué es Claro lo que que sí, parece? claro ¿Cómo que que sí. sí? ¿Qué es lo que Claro. parece? ¿no? Pero- ¿Qué es lo que pero- parece? O sea, que Alburquerque tenía razón. Pero vámonos a la sí, el realidad. partido- Si hablamos de empleados, como ustedes se refirieron ahorita, yo no soy empleada gubernamental. O sea, yo soy Muchísima electa. gente no- Yo soy no, electa. pero muchísima Te voy a gente poner no un que Vamos a ver la, ejemplo. vamos a ver la cuota de los delegados. Te voy a a ver, poner- te voy a poner a un ver si no ejemplo. está el 80% Pero es que- nombrado es por que una. te voy a por una- decir por una- algo, es que tenemos que ser Poli. realistas. Aquí se ha querido vender la oposición. Hay un cierto disgusto en el PRM, eso es correcto. Sin embargo, la oposición se ha agarrado de esa situación para querer exponer y agrandar la situación que vive la base del PRM. Ajá. La realidad que hay es que hay más de un 60% nombrado en el tren gubernamental de los No, 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 PRM. es que yo no estoy Lo que hablando pasa de es, yo no estoy hablando del porcentaje de como tú nombramiento, estoy mencionaste la hablando palabra- del acceso. Como tú mencionaste la No, no, yo palabra estoy hablando- empleados. No, yo estoy hablando del acceso de esos miembros de ese partido a que tomen la decisión de quién quiere que le dirijan. Pero perdóname, Eso es la es que, democracia. pero es que perdóname, es que las mismas personas que hoy son delegados, esos Porque 2000 Paliza mucho que esos gritó 2000 hace 4 es años. que esos Mucho que 2.500 gritó. personas que hoy son delegados también tuvieron la oportunidad de serlo, nosotros estando en la oposición. También, y Pero no eran reitero, empleados de ningún sitio. Sí, vamos a Susi y escuchar. Guaracuya quieren plantear algo.
Sí, chicos, ustedes saben, ya cambiando de tema, Ay, no, saliendo. mira, 30 segundos. Sí, yo Bueno, Espérate, que Cristian tiene algo, Susi. No, y Espérate, que Cristian que Guarocuya ponga su parte para entonces Guaro, dale. yo traer otra lista del asunto. No, al igual que Susi en otro tema. Brevecito. Aguanta. Qué barbaridad. Cosas que me llamaron la atención a mí ayer Breve aquí, Cristian y Roselis. de esta reunión del Comité Nacional es que fuera precisamente el diputado de la Romana, Eugenio Cedeño, el que hiciera la propuesta en el Comité Nacional de 8 votos sacó. de que en lugar de como se había hecho la propuesta inicial que fuera por asamblea de delegados que se eligieran las autoridades del partido, él propuso que fuera por convención abierta. Sí. Ustedes ¿Está de tienen al acuerdo pobre con esa Eugenio corriente? a Eugenio Eugenio Cedeño lo tienen Cedeño, ustedes de Zambá en ese partido. Que esta semana, buen bueno, hombre, volvió ¿cómo a sonar de nuevo por sus declaraciones. Él un se poquito pone de Zambac él estridentes solito. en el Congreso. Qué Puede- cosa que puede fuera ser. de Mention, que eso es lo que pero él hay que está señalar buscando, algo. sonido. Miren, hablando de partidos políticos y de la disciplina interna y de los mecanismos internos que tiene cada partido, las opiniones de cada uno son válidas, las nuestras, las de los oyentes y las de las personas que nos ven. Pero hay que decir que lo que está haciendo el PRM es algo que está contemplado en sus estatutos. Y vayan a ver ustedes cómo los partidos articulan de acuerdo a las herramientas que tienen, que hace unas semanas el PLD decidió que en octubre, o sea, algo que ni siquiera está contemplado en la ley de partido y de régimen electoral, Ay. pero que no es Sí, ilegal. sí está Sí. contemplado, sí No, está no, no. contemplado. Hacer una consulta. No, pero sí está contemplado, vamos a ver, porque son... ¿Hacer una consulta? Sí, hacer una consulta ciudadana está en la ley de partidos ¿Para qué? para preguntarle a la gente sobre lo que sea con intencionalidad de ese partido. Perfecto, Sobre lo que sea, está en la ley. perfecto. Está en la ley. Gracias por la aclaración. Sí, sí. Pero mostramos ahí cómo, qué es lo que va a hacer el PLD en octubre. Se va a poner a una, luego de consultar Una a la primaria. ciudadanía o a su partido, se va a poner a una para trabajar por un candidato. Esto un año antes de la fecha que prevé la ley de partidos para la celebración de las primarias. Pero bueno, mira, Una me haces consulta una... ciudadana, sí, está en la ley. sí. Me haces una aportación interesantísima de decirme Sí, que está en la ley, pero ya vemos cómo los partidos se van moviendo con las herramientas disponibles, cuales fueran, para articular, ¿no?, su trabajo del día a día. El PRM, El uso de los lo trucos no que implica que hizo sea legal. ayer, O lo que sea hizo ayer, bien- indistintamente bien- de las no opiniones implica que sea tengan legítimo, que sea legal. ustedes que nos escuchan, la que tenga yo y la que tenga cada uno de los miembros de este staff. Lo que hizo el partido no es ilegal, está contemplado en sus estatutos. Los partidos tienen diferentes mecanismos de elección de sus autoridades, de sus candidatos, y la convención de delegados es una de ellas. Cristian. A mí lo que me sorprende es la falta de coherencia de mucha de esa gente que hoy ocupa principales posiciones ahí en el tren gubernamental, en el tren. Qué bueno que pasa para que la gente se dé cuenta que son incoherentes en la vida política La y son política no es de incoherentes en la piedra administración y del las Estado. posiciones No. La política y las posiciones no son de No piedra. son de piedra y precisamente por eso, hace 4 años hacia acá, no ha cambiado mucho en ese partido para que tengan hoy que poner Bueno, esos lo cierto argumentos. es que las circunstancias no han cambian. tenido que Y ese las partido no ha posiciones- cambiado bastante Pena del político, para tener pena que del generar político eso. que sea, que tenga posiciones inamovibles, que no cambie, que no flexibilice, que no se ajuste a las circunstancias y a las realidades que vive el día Pero a que día. el que cambio vive no el sea país. para su conveniencia, porque se supone que la política es para administrar el poder en función de todos, y más en cuando es en un sistema democrático. Porque si esos cambios lo vamos a hacer así, y como dice el pueblo, una cosa es con Así, guitarra, no. una Señora, cosa pero es que no con van a guitarra, hacer otra nada cosa fuera es de la con ley. Estatuto del violín. partido, Es que yo no ahí entiendo porque- había y hay representación de todo el mundo. Eso no La, es legal, la no Cristian, también. finalmente, la para concluir con política este de tema. coyunturas no le hace aportes a nadie. Pero ¿cuál- pero Perdón, cuál coyuntura? Pero si me dejas hablar, quizá la política La de que está viviendo coyuntura. el país. Ah, bueno. Adelante, Cristian, adelante. Vamos La a permitirlo, política sí. de coyuntura no le hace bien a nadie. No le hace bien a las organizaciones, no le hace bien a los partidos políticos. Cuando se versa sobre eso para finalmente aplicar y ejecutar cómo trasciende, cómo se genera el futuro de esa, porque estamos hablando del futuro de esa organización política, que es también el futuro en alguna medida del sistema de partidos de la República. Por eso yo he sido insistente. Eso Y del El PLD no Eso- puede desaparecer así como si nada, Eso es verdad. sin que haya un contrapeso en el Exacto. camino. Eso es verdad. Por Eso es eso yo he dicho, el PRCC, que es un partido, no, todos esos partidos que ustedes dicen bisagra, que mucha gente le dice bisagra, son partidos en alguna medida necesarios. Hay muchos de ellos que no sirven para nada, pero hay otros que en alguna medida son necesarios Que aportan, para que aportan, Cristian. el establecimiento de la democracia, Y porque ante la demandan también, eventualidad... porque qué caro nos Sí, sale. No, porque aquí hay partidos pero que que llevan 30 años en el ante poder. la Partidos eventualidad así de chiquitos. cualquier situación que se genere, es que Pregúntale esos a- son eso lo que pueden surgir y hacerle el contrapeso al anterior. Entonces,
A eso es que yo voy. La política de coyuntura no le sirve para nada, no le sirve a nadie para nada, ni en términos de administración de un partido político, ni en términos de administración del Estado. Y es lo mismo en un lado y lo mismo en otro que está ocurriendo. Tú me ofreces fresa y coco, opciones, y cuando yo voy y cojo uno de los dos, tú me dices, ¿por qué no cogiste el otro? Eso está ahí, lo está No, Sí, porque- pero no puedes porque decir que es- tú un día digas fresa, y Eso otro día es, porque eso te es. comes El tú coco digas, hace ay, daño. ahora el coco. Y el coco hace daño. Y le crea un Instituto Ese es Nacional el- del ese es el Coco. tema, No, hombre, o sea, no. Hay que tener Azul, coherencia, Oye, si tú señores. toda la vida estás comiéndote un coco y te Claro. comes un coco horneado y te Ay, qué comes rico, un flan y de te comes coco. un flan de coco y te comes y te bebes el agua Y de el agua coco con y picante de te coco. comes la masa del Las Yo le voy a coco. decir decisiones no pueden ser pétreas. Y después- Yo creo que, después yo creo dice, que hay, no, no. Pero yo bueno, creo que está hay bien. derecho y que las circunstancias son las que marcan las tendencias bien. también en la que nosotros Ucrania podemos seguro actuar en influyó el en eso. presente. Y le repito, Como dijo yo la- soy electa, yo no dependo de un empleo gubernamental y yo apoyo la reelección de José Ignacio Paliz y Carolina Mejía porque lo han Bien. hecho bien, porque Bueno. hoy estamos en el Pero gobierno. está bien que El tú tema la es que apoyes, se pero religen. esto no es ¿Qué? un tema de Oye, Paliza yo tengo o el de convencimiento Carolina. de que los dos se religen aún con la convención Pero no abierta. es un Porque tema de- el que manda es el decreto Pero- y el nombramiento. pero, y eso hermano, está en una dirección. Tenemos que aprender a ver los temas más allá. Por eso yo estoy de acuerdo con Yuri, con Cristian. Cristian Sí, y es también verdad. contigo, Yuri. Wow. No podemos regirnos por coyuntura, no podemos verlo Claro. lo que le convenga a Al- Paliza. lo que le o convenga al partido y al Tenemos- país, Millicent. Exactamente, lo que conviene al partido y al país es la democracia y nosotros tenemos que lograr que los partidos entiendan que tienen que tomar decisiones siempre que sean pro democracia, no una democracia representativa, una democracia participativa, porque eso es lo que demandan estos tiempos. ¿Tú quieres hablar de coyuntura? Eso es lo que demanda la coyuntura actual, que la gente participe. Ya eso de que tú ser una ciudadanía pasiva, no. Tú ser un militante de un partido pasivo, no. Hay que tomar en cuenta a la gente, señores. Y es ahí mi crítica. Adelante, ahora sí, Cambio Susi. de tema. Dale. Gracias.